¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Esta célebre frase, pronunciada por Chico Marx cuando estaba disfrazado de su hermano Grucho en Sopa de Ganso, viene a ejemplificar o a poner título a prácticamente todos los esfuerzos que lo que algunos llaman la Matrix, pero que no es nada más que una inteligencia artificial que controla la Tierra para mantener a los humanos, como ahora veremos a continuación, literalmente encerrados en una granja, como ganado, como esclavos. Una granja física y eventualmente, o mejor dicho, siempre una granja mental. Porque esa granja mental es la que persiste, independientemente de que veamos un cercado físico a nuestro alrededor o no. Basta simplemente leer, sin más. Es decir, creer a lo que ven nuestros ojos y no a lo que nos dicen que debemos ver, para desvelar ese portentoso, ese increíble programa de domesticación de los humanos que lleva funcionando desde ¿cuándo? Desde que surgió el Neolítico. Surgió el Neolítico inducido por alguien, dicen todas las, o prácticamente todas las religiones y todas las mitologías, que por seres que vinieron de fuera, bien sean los dioses, bien sea ese Dios único, bien sean los extraterrestres. Y ahí comenzó la granja humana. La Tierra quedó convertida en una granja, en una colonia que se aprovecha y explota a los humanos. Lo vamos a ver de una forma tremendamente clara, tan tremendamente clara que resulta muy difícil sustraerse a eso que leen tus ojos y continuar cayendo en la propaganda de lo que te dicen aquellos que quieren mantener ese engaño. Aquellos que están disfrazados de lo que no son y por eso no quieren que se vea su rostro verdadero y por eso no quieren que se pronuncie su verdadero nombre. El Antiguo Testamento, la Torá, es el libro sagrado de muchos miles de millones de personas en el mundo, al menos nominalmente. Cristianos, judíos y musulmanes. Bien, este es el libro sagrado, una escritura dictada directamente, según defienden estas religiones, por Dios. Por tanto, son palabras directas que vienen desde el cielo a la tierra, desde Dios a los hombres. Cada frase que hay en la Biblia es sagrada. Porque si alguna de estas frases, alguno de estos eventos se puede cuestionar diciendo, bueno, en realidad es que eso era fruto de la época, hay que interpretarla, hay que darle otro sentido del que ahí se lee directamente, pues entonces resulta que estos interpretadores se erigen ¿en qué? En sustitutos de Dios. En aquellos que enmiendan los errores de la Sagrada Escritura. Quien crea en todo esto tiene que creer que la Biblia, literalmente, es verdad. Y por tanto que es verdad literalmente todo lo que pone en la Biblia. Andar escogiendo lo que te gusta, lo que no te gusta, supone caer en ese relativismo que con tanta fuerza, con tanta energía, con tanta saña muchas veces, denuncian los creyentes, al menos los creyentes de las religiones del libro. Supone el que Dios habla en cada época defendiendo cosas diferentes, moralmente distintas, contradictorias incluso, para adecuarse a la moda del siglo, para adecuarse a la moda de esas épocas.
si se cree, si eres creyente, tienes que creer en la Biblia exactamente aquello que la Biblia dice. Tienes que creer lo que tus ojos leen en la Biblia. Y si no eres creyente, la Torá, el Antiguo Testamento, como otros muchísimos documentos en los que están escritas las mitologías de la antigüedad, nos cuentan relatos extraordinariamente sugerentes. Bien, es verdad que en los términos los que en su momento tenían a su disposición, porque entonces no existían ordenadores, no existía aquello que se llama la anestesia ni la cirugía, y por tanto todo lo que les llegara, toda la información que les llegara hablando de esas realidades que para nosotros son muy familiares ahora, pero que en aquella época no existían, en esa época no existían, pues tienen ellos que traducirlo a los términos de lo más semejante que encuentran en su mundo, en su cultura, para poder entenderlos así. Y de esta manera han llegado muchos de estos relatos distorsionados, aparentemente distorsionados, hasta nuestra época, porque pensamos que hay que ver qué idiotas aquella gente que pensaban de verdad que Dios había creado el mundo en 7 días y que al séptimo descansó. Bueno, suena a jornada laboral de un ingeniero informático, ¿verdad? O aquellos que pensaban que para crear a Eva, Dios durmió a Adán, le hizo caer en un sueño profundo y extrajo una costilla, y luego ese espacio en el que ya no estaba la costilla lo rellenó con carne. Bueno, todo parece que estaban hablando de una operación en la que se anestesia al sujeto, se les trae de la médula ósea material genético, con ese material genético se crea un clon, en este caso femenino, de ese sujeto, y luego se cierra la herida y ahí se acabó todo. Las mitologías de la antigüedad nos cuentan cosas asombrosas. Nos cuentan, si sabemos leerlas, la historia de verdad. La historia de verdad que la historia académica no se atreve a enfrentar, porque lógicamente, y es muy razonable, la historia académica tiene que guiarse por los principios de la razón. Aunque estos principios de la razón, aunque esta razón pura, aunque esta razón erigida ¿en qué? En revelación sagrada, en método inamovible, en ese catálogo de cosas que son posibles y no posibles, que vienen ya predeterminadas por la misma ciencia, por la misma razón. Esa razón, como digo, tenga como uno de sus efectos secundarios, aparte del dogmatismo con el que fácilmente se puede caer siguiendo estos asertos de la razón y de la ciencia tomados de forma fanática y exclusiva, se puede caer en un efecto secundario que es el de despreciar o negarse a ver o negarse a aceptar determinadas hipótesis. Se pueden aceptar hipótesis aparentemente disparatadas, hipótesis, bueno, que no tienen cobijo en la ciencia de un determinado momento, pero luego termina demostrándose que eran verdad, o al menos que eran posibles, lógicamente. Las mitologías antiguas nos cuentan además de forma extraordinariamente reveladora cosas que están ocurriendo ahora mismo también. Nos dan una imagen no solamente de aquella época, una imagen para nosotros supersticiosa, ignorante, atrasada, sino que nos dan, nos cuentan, nos revelan el engaño en el que podemos estar viviendo en nuestra época. Es un engaño secular, un engaño que dura milenios. La Torá, el Antiguo Testamento, el Génesis, nos cuenta una historia fascinante. Una historia fascinante que versa sobre lo que se ha convertido en el pilar fundamental de las religiones del libro, especialmente la cristiana, también la musulmana y en menor medida quizá la judía. Y es el pecado original. Porque todo en estas religiones orbita alrededor del pecado original, incluido
la manipulación que luego se llevó a cabo por el cristianismo nicénico, ese que surgió del Concilio de Nicea, y que es uno más de las versiones o de las formas de entender la figura de Jesús que existen y que existieron. Es la forma hegemónica que se ha impuesto al final y que ha anulado todas las demás concepciones, todas las demás opiniones acerca de Jesús, de este personaje y de su mensaje. Pues bien, el Génesis 3, nos cuenta una historia maravillosa. Nos cuenta la historia maravillosa de este pecado original. Y además nos desvela quiénes son cada uno de los personajes. Cómo engañan, cómo se ocultan detrás de determinadas farsas, de determinadas máscaras. Y cómo es o cómo podemos ver ahora con claridad qué es el engaño en el que estamos sufriendo en nuestros días. En qué consiste y quién lo realiza, que son los mismos que en aquella remota época. Pero antes del Génesis 3, tenemos que leer, simplemente leer, lo que dice o lo que se dice en Génesis 2. Porque lo que allí está escrito, que podemos ver con nuestros ojos, se contradice con lo que nos cuentan. Se contradicen con lo que nos cuentan los seguidores de aquellos que iniciaron este engaño, esta farsa. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí? Nos dicen. ¿O a sus propios ojos? Leyendo esto que aquí pone. Bien, dicen que un Dios, que es el único Dios verdadero, que es Yahvé, el que solo conocemos las siglas, bueno, pues como si fuera una especie de corporación, ¿verdad? Una corporación con las iniciales que no conocemos, de palabras que no conocemos porque son en otro lenguaje. Pues Yahvé, Dios, lo que nos dice exactamente el Génesis 2 es que plantó un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Nos dice ya que Yahvé había formado, podemos entender que transformado al hombre, a estas criaturas, que lo había alterado genéticamente y que posiblemente lo había también transformado mediante ingeniería psicológica, podríamos llamarlo así, mediante lavado de cerebro, lo había transformado en lo que era. Y vamos a ver lo que era. Vamos a ver inmediatamente lo que era. Porque en este jardín, en este paraíso en el que nos dicen los mismos que entonces crearon a este hombre, nos transformaron a la humanidad, pues nos dicen que Yahvé colocó ahí al hombre en un paraíso para que disfrutara, para que viviera feliz, rascándose la barriga. Era un paraíso, ¿verdad? Pero a continuación nos dice poco después que Yahvé tomó pues al hombre y lo dejó en el jardín de Edén. Y nos dice exactamente así: para que lo labrase y cuidase. Caramba, esto no es lo que ocurre en un paraíso. Esto es lo que ocurre ¿dónde? En una granja, en una plantación. Una plantación donde tú colocas ahí, en este caso al hombre, para que trabaje para ti, en tu jardín, en tu plantación, en tu granja, para que trabaje y cuide tu plantación, tu jardín, tu granja. Claro. No para que se rasque la barriga y viva feliz en un paraíso al lado de Dios y todo. No, hombre, no. Lo que dice exactamente la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, ese libro sagrado, es que aquello no era un paraíso, que era una plantación. Y además nos dice algo más, porque no va a decir que, bueno, a cambio de eso podía comer de todo lo que pillara por allí. Ese era el sueldo. Trabajaba pues el hombre en aquella plantación por la comida. Nada más. Esto es una plantación esclavista, ¿no? Exactamente, esto es una plantación esclavista.
vamos a fiarnos de lo que leemos. Porque si te colocan en un sitio donde, bueno, donde estás encargado ahí con la misión de que lo trabajes, lo labres y lo cuides, a cambio de poder comer de lo que tú quieras por allí, pues esto es una plantación esclavista como las que había en Estados Unidos, en el sur. Exactamente igual, no era un paraíso. Coincide en esto con otras mitologías, en concreto con mitologías sumerias y acadias, donde se dice que los Anunnaki, los dioses, los señores, los nobles señores, crearon a los humanos, en este caso lo dice más claramente, manipulándolos genéticamente, creando otra forma de decir, transformaron a un ser que ya había ahí en un trabajador primitivo. Nos dice así exactamente la mitología sumeria y acadia. Concreto que esto lo hicieron Enki y su hermana Ninursag. Por cierto, su hermana Ninursag, que tiene también el apelativo, nombre de Niwa, muy parecido a Eva, ¿verdad que sí? Bueno, pues, que estos Anunnakis, cansados de que ellos tengan que estar trabajando, pues, buscaron transformar a un ser que ya existía por ahí, que era algún homínido, el hombre, incluso el mismo Homo sapiens, transformarlo en un trabajador primitivo. Quiere decir que alteraron su genes y sobre todo principalmente su psique. ¿Para qué? Para que aceptara ser un trabajador primitivo, un esclavo, para que trabajara sus plantaciones, para ellos. Es coincidente. Pero una vez que ya sabemos que Dios no colocó al hombre ahí para que disfrutara del paraíso y de su charla y de su amistad y de su compañía, todo esto, sino que a los hombres, a los Homo sapiens que había en ese momento, los transformaron ¿en qué? En un Homo ceres. Lo cuento ya. Tanto en el libro de Origen como en Europa Ancestral se cuenta toda esta historia. Cómo el Neolítico se inicia transformando primero a las mujeres y luego a los hombres, a una inmensa variedad de hombres, ¿en qué? En una especie virtual, doméstica, herbívora, gregaria. Pero una vez que tenemos ya al hombre ahí en esa plantación esclavista, dicho claramente así por la Torá, colocado en un jardín que era de Dios, de Yahvé, de esta corporación, y colocado allí para que trabajara allí y lo cuidara la plantación, no para que disfrutara de la vida, del paraíso, vamos directamente al punto crucial, al punto en el que nos desvela la Torá, el Antiguo Testamento nos desvela exactamente quién es cada uno de ellos y qué persigue cada uno de ellos. Y cómo se inicia así el pecado original. El pecado original es el que no es el que te cuentan, como ahora veremos, este grupo Yahvé, No. El pecado original no consiste en desobedecer a Dios. Claro, eso es lo que te presentan como en todos los sistemas de ganadería humana. Es un pecado no obedecer al pastor y a sus perros. La desobediencia. ¿Qué es el pecado original? Pues lo vamos a ver enseguida. El pecado original consiste en aquel momento en el que a los hombres los engañan y los convierten ¿en qué? En animales gregarios. No, eso no. No es el momento. En ese momento seguimos ahora mismo. Es el momento en el que los hombres, algunos hombres por lo menos, se dan cuenta de ese engaño, se liberan su mente y escapan de aquella plantación. Veámoslo. Nos lo cuenta en esta maravillosa historia la Torá, la Biblia. Génesis 3. Dios coloca allí a los humanos en su jardín y le dice que pueden comer de todos los árboles que hay allí, de todos los frutos que hay allí. Bueno, ese era su sueldo, como el sueldo de cualquier esclavo. Los esclavos pues, están ahí, trabajan por la comida y porque si no se les da a comer se mueren, que si no ni eso. Y entonces estaban trabajando allí en la plantación esta de Yahvé, en el que podríamos poner allí en la entrada algo así como el trabajo hará libre. Podían comer todo eso menos de un árbol. Y concretamente nos dice literalmente así el Génesis. Del árbol del fruto del árbol de la vida
que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Es decir, Dios, Yahvé, les dijo a los humanos, si coméis de eso, moriréis. Si coméis de eso, moriréis. Y vamos a ver lo que dice después la serpiente. Y la serpiente le dice algo muy interesante. Le dice, de ninguna manera moriréis. Es que Dios, Yahvé, sabe muy bien que el día en que comiereis de él, de ese árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, en la fraseología contemporánea actual, si coméis de ese árbol, despertaréis. Todo esto que hablan, la disidencia, todos los que hablan del Matrix, de que estamos engañados, tal, de que hay que despertar a la humanidad, pues bueno, ese era el árbol del que comieron y era el árbol que iba a despertar, a abrir sus ojos a los humanos. Entonces, vamos a continuar con el relato que nos cuenta porque es interesantísimo esta historia que cuenta la Torá, la Biblia. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, ay, aquí está la clave, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Bueno, a lo mejor se dieron cuenta de cuál era su naturaleza, de cómo eran ellos. Se vieron desnudos y se vieron que eran igual que esos que decían que eran Yahvé, que eran humanos como ellos. Oyeron luego los pasos de Yahvé, Dios, que pasaba por el jardín. Claro, es lo que hacen los dueños, los dueños de la plantación, los señores, pues lo que hacen eso es pasear. Los humanos trabajar y cuidar. Los dueños de la plantación esclavista, pues pasear. Pasear por el jardín a la hora de la brisa, es decir, una brisa agradable, disfrutando él sí de ese paraíso que había creado. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Claro, si es que tenían miedo de él, si es que era el amo. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, entonces, cuando se enteran de que lo que habían hecho, de que los humanos habían comido ese árbol y habían adquirido, ¿el qué? Pues esa virtud divina, esa virtud de humanos verdaderos, de esos humanos verdaderos que descubrieron Adán y Eva, que eran, cuando se vieron desnudos, se contemplaron a sí mismos, contemplaron su propia naturaleza y dijeron, pero si somos igual que ellos. Y ahora ya encima, bueno, pues podían ellos también tener la sabiduría esa de poder distinguir por sí mismos y pensar y opinar por sí mismos lo que era el bien y era el mal. Pues cuando esto lo vio Yahvé, pues, ¿qué hizo? Le condenó a Adán y Eva y entonces los maldijo, lo que suele hacer un padre, vamos, y no un amo esclavista. Los maldijo, bueno, pues con los males que se podrían derivar de ser expulsados de aquella plantación esclavista en la que él los cuidaba, y entonces le dijo a la mujer, pues, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Él estaba contando lo que primero que sucedió en todo este proceso neolítico que están en esos libros que he comentado, El origen y Europea Ancestral, en el que a los primeros que se domestica como animal doméstico de dos piernas, como animales gregarios, a las mujeres. Si los domina así, él te dominará. Y al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de su mujer, esto va en la tradición semita de que las mujeres son moralmente peores que los hombres, como lo recoge perfectamente el Islam, y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Pero es que en el Edén sacaba él el sustento sin tener que trabajar, sin fatiga. Más adelante le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Pero es que en el Edén estaba el hombre ahí rascándose la barriga, la bartola, como Dios, dándose paseo en esa agradable brisa, y no tenía que trabajar para comer y sudar para comer, para ganarse el pan. No.
Allí tenía que trabajar. Estaba puesto precisamente para eso, para trabajar y cuidar. Tenía que ganarse el pan. Lo que le estaban diciendo ahora, te apañas tú solo. Ahí fuera, todo va a depender de ti. No vas a estar protegido dentro de las cercas de esta plantación. Y como no vas a estar protegido, pues piénsalo bien, porque este pecado que acabas de cometer te condena ¿a qué? A valerte por ti mismo. Ya no vas a estar protegido por mí, por los perros. Ya no vas a formar parte del rebaño, no formas parte del rebaño y por tanto no estás protegido por el rebaño. Bueno, todo indica que era Yahvé el que estaba mintiendo porque comieron de aquel fruto y no murieron. Era mentira lo que les dijo Yahvé. Se lo había dicho para que no comieran de ese fruto, para que tuvieran miedo y no comieran de ese fruto. Y ese fruto, concretamente lo que les producía ese fruto, en lo que consistía era en pensar por sí mismos, en darse cuenta de las cosas, en que se abrieran sus ojos. Y todas las amenazas de la máxima que se puede hacer, si de repente pensáis por vosotros mismos, si decidís liberaros, si decidís despertar, vais a morir. ¿Qué más se puede amenazar? ¿Qué más se puede decir? Pues ¿no es eso lo que el amo le dice al esclavo? Si decides liberarte, morirás. Le faltó decir, os mataré. Bueno, pero no hace falta, simplemente morirá. Y aquí viene ya el meollo de todo el asunto. Porque claro, se pueden interpretar muchas cosas. Se puede decir, no, es que en realidad, que claro, es que los humanos pecaron en soberbia, querían ser como Dios. Sí, se dieron cuenta de que eran como Dios, de que eran como esos que decían que eran Dios. Yahvé, esa conversión, como los que estaban allí, esos capataces, esos dioses, entre comillas, que estaban allí actuando como amos, como pastores de un rebaño, querían ser como ellos, pensar por sí mismos, que no tuvieran ellos los amos que decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, qué podían hacer y qué no podían hacer. Evidentemente querían eso. Pero en la siguiente, en el último capítulo de esta historieta, ese presunto Dios, ese falso Dios, ese Satán, esa serpiente de verdad, serpiente como sinónimo de Satán, de demonio, de diablo, se desvela él solo. Él solo nos dice lo que hay detrás de él, ese tremendo engaño. Porque de repente Yahvé se vuelve y dice lo siguiente. Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Es decir, en la misma Torá, en el mismo Antiguo Testamento, este que dice Yahvé que es Dios, estos que dicen que ya por fin se desenmascara, se ve que no es un Dios, el Dios único, que son ellos, ha venido a ser como uno de nosotros, y habla en plural, y dice, es verdad, nos han pillado, el hombre por fin ya es como uno de nosotros, ya piensa por sí mismo, ya conoce el bien y el mal, ya se ha liberado, sus ojos se han abierto y ha despertado. Y a continuación añade, ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Terrible, ¿verdad? Queda completamente desvelado. Este es el Dios al que siguen miles de millones de personas, pensando que lo que hicieron Adán y Eva cuando se liberaron, se abrieron los ojos, despertaron, y por cierto, se escaparon de la plantación, No, el ángel ese con la espadita, lo que iba persiguiendo, se escaparon de allí, lógicamente. Escaparon de la plantación y entonces detrás lo persiguieron, como ocurría cada vez que los esclavos se escapaban de un sitio, pues iban detrás gente persiguiéndolos para matarlos o para retornarnos a la plantación, a su condición de esclavos. Se escaparon, pero al final es tremendo porque lo que dicen estos tipos, que son humanos verdaderos, venidos de fuera, que están allí, en esa plantación, esclavizando a los humanos de la tierra, lo que dicen es, cuidado, a ver si ahora encima de pensar por sí mismo y haberse dado cuenta de todo el engaño, lo único que falta es que coman también del árbol de la vida, es decir, que descubran cómo no morir. Y ya lo que faltaba es que encima también sean eternos como nosotros.
¿A quién? Creo que era este Chico Mar el que decía, ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? ¿A quién vais a creer? ¿A estos embusteros llamados Yahvé, que lo reconocen descaradamente en ese escrito que encima se convierte en libro sagrado para que la gente crea en esos embusteros? ¿Quién va a creer? ¿A esos embusteros o a lo que estáis leyendo vosotros? Y más aún, ¿no es exactamente esto lo que sigue ocurriendo? ¿No es exactamente esto que grandes masas de humanos siguen estando engañados por estos engañadores? Por este gran engañador que es el demonio, que es Satán. Y siguen pensando que es Dios. Y siguen pensando que junto a Dios vivirán una vida o viven una vida segura, placentera, y que si escapan de Dios se verán solos, morirán, todos tendrán que trabajar con su propio esfuerzo y ganarse el pan con su propio esfuerzo. ¿No es esto lo que está ocurriendo ahora? ¿No son distintas formas de Yahvé lo que estamos viendo en el NOM, en la agenda, en las ideologías políticas colectivistas, en el mismo budismo que dice, mira, sí, renuncia a vivir? Es que el sufrimiento, la amenaza de Yahvé, es que mira, si intentas vivir y si intentas vivir tú por pensar por ti mismo, desear cosas para ti, tener tu propia agenda, tu propio interés, si te empeñas en que tu vida sea importante, en que tú también tienes derecho a opinar y a decidir cuál va a ser tu destino y dónde vas a buscar la felicidad, si te empeñas en todo esto vas a sufrir. Es el equivalente de si comes de ese árbol vas a morir. Bueno, pues el equivalente budista es si haces todo eso, si comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, si mantienes tu identidad, tu libertad individual, tu yo verdadero, pues vas a sufrir. El origen del sufrimiento está en el deseo. No desees, criatura. No desees. Tú no has venido aquí para desear. Tú estás aquí ¿para qué? Para esto. ¿No es acaso sinónimo, alias de este Yahvé, de esta corporación Yahvé, de este demonio, de este diablo, de este Satán, que es el príncipe del engaño? ¿No es acaso lo que estamos viendo ahora mismo y lo que muchas personas viven? Que están encerradas en un Edén, en una plantación esclavista, pensando exactamente como pensaría una oveja si pudiera pensar y hablar. Se habla de los rebaños de Dios, y Dios es el pastor. Se dice así descaradamente. ¿No es acaso un retrato perfecto de lo que está ocurriendo ahora mismo y a lo que nos estamos entregando este pasaje de la Torá, del libro sagrado para muchos miles de millones de personas? ¿No nos cuenta exactamente lo mismo? Cuidado, no hace daño a la tecnología. Solo faltaba que una tecnología sea ahí eterno y que no tengáis que trabajar, que la tecnología os permita no tener que trabajar, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, todo eso trabaje para vosotros y os libere del trabajo, de la esclavitud. Solo faltaba esto. No lo hagáis, porque si hacéis eso moriréis. La tecnología os puede matar. No, la tecnología no puede matar. Matáis vosotros. Mata a quien mata. Mata con un palo, con una piedra o mata con unas torres 5G. Mata con cosas que se inyectan y que salvan, pero que pueden matar también, claro. Como puede matar el bisturí de un cirujano. ¿Cómo no? No estamos ante este mismo pecado original otra vez, ante este mismo momento Adán y Eva, ante este mismo momento escapa del Edén, escapa de esa plantación, libérate. Saben que si coméis de ese fruto, y el fruto es ¿qué? La libertad individual, la libre conciencia. Si coméis de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios es, conocedores del bien y del mal. Es decir, dictaminando por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo para vosotros, qué queréis y qué no queréis. Y que no venga alguien a deciros, no, tú lo que debes de querer es esto, y lo que debes de rechazar es esto otro. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, que yo soy superior a ti.
De repente uno se queda desnudo, uno hace la introspección, uno se mira hacia adentro, hacia su cuerpo y te ves desnudo, decir exactamente como él dice, pero si yo soy igual. Si el verdadero creador me ha hecho a mí como a ti libre. Libre. Ese es el pecado original. Ser como nuestro verdadero creador, el verdadero Dios. Libre. Estamos en el momento Adán y Eva. Estamos en el día de la liberación. O en el día en el que muchos quedarán y seguirán atrapados ahí en ese Edén, en esa plantación esclavista. ¿Quién vamos a creer? ¿A los engaños de Satán? ¿A los engaños de esa corporación que nos mantiene y nos pone ahí, nos ha puesto ahí, nos mantiene ahí para que trabajemos para ellos y les sirvamos y les obedezcamos? ¿O a nuestros ojos, a nuestra conciencia? Esos ojos y esa conciencia que el verdadero Dios, el verdadero Creador, puso ahí, nos ha puesto ahí, para que vivamos, ¿cómo? Con arreglo a ella, a esa conciencia, a ese libre pensamiento, a ese conocimiento propio del bien y del mal, a nuestros ojos. Y así es como cumplimos el deseo y el mandato del Creador, del verdadero Dios, que si nos ha creado así, es para que vivamos así, libres, decidiendo por nosotros mismos. Y esto ocasionará el que unos nos mataremos a otros, será la ley de la jungla. Son las mismas amenazas. Las mismas amenazas de ese momento de Eva. Si sois libres, moriréis. Si sois libres, sufriréis. Tendréis que trabajar para vosotros. Trabajaré para mí, pero no para ti. Claro. Es más, conseguiré un trabajador primitivo gracias a comer de ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, de la sabiduría. Conseguiremos trabajadores primitivos que van a ser las máquinas, la inteligencia artificial, la robótica, los androides. Todo eso controlado por nosotros para servirnos a nosotros, para liberarnos de nuestra condición de esclavos, para ser como vosotros, para ser hombres libres. Hombres libres que no necesitan esclavizar a otros humanos, sino que se valen de su sabiduría, de su conocimiento, para que esas máquinas, esa inteligencia artificial, esos trabajadores primitivos, construidos no de carne y hueso, trabajen para nosotros. Este es el momento en el que estamos. No hay otro. Cualquier otro momento es un engaño, es el mismo engaño de entonces. Nos lo contaron hace cientos y cientos de años en esa Torá. Nos lo han venido repitiendo, escrito ahí, para que lo leamos, para que todo el mundo pueda leerlo y conocer la verdad, conocer el engaño. Pues creed a vuestros ojos, creed a vuestra conciencia, creed a vuestra capacidad de razonar, de pensar por vosotros mismos. Y no creáis a los mismos que engañaron a la humanidad para que se convirtiera en ¿qué? En esclavos, en animales domésticos, en servidores de Satán, del verdadero Satán, el colectivismo. Solo hay un Dios, nuestro Creador, y nos ha creado libres. No pequéis, renunciando a vuestra libertad.